Mis padres me abandonaron en el desierto abrasador mientras yo estaba embarazada de 6 meses. Da un paseo y relájate, se rió mi hermana mientras el coche aceleraba, dejándome atrás. Te va a venir bien como ejercicio. Su voz se desvaneció con el viento, pero horas después, cuando encendieron la televisión, se quedaron sin palabras. El sol golpeaba mi piel como un látigo mientras veía el auto familiar convertirse en un punto en el horizonte. No podía creer lo que acababa de suceder. Mi propia familia me había dejado en medio del desierto de Arizona, embarazada de 6 meses, sin agua suficiente y con el teléfono sin señal. Este viaje a Arizona debía ser una reconciliación familiar, según mi madre. La tensión había sido insoportable desde mi llegada. Mi embarazo era una vergüenza para ellos, especialmente para mi padre, quien apenas me dirigía la palabra, y para mi hermana Daniela, la hija perfecta con su matrimonio perfecto. Durante el recorrido al Gran Cañón, los comentarios hirientes no cesaron. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de arruinar tu vida, me dijo Daniela. Este bebé es mi decisión y voy a cuidarlo con o sin su apoyo, respondí, cansada de ser el blanco de sus críticas. Fue entonces cuando mi padre detuvo el auto en medio de la carretera desierta. ¿Quieres independencia? ¿Quieres tomar tus propias decisiones? Perfecto, bájate, ordenó con frialdad. Pensé que era otra de sus intimidaciones, pero cuando abrieron mi puerta y me empujaron fuera, comprendí la terrible realidad. Mi madre ni siquiera me miró mientras mi padre aceleraba, dejándome sola con mi vientre de 6 meses bajo el sol implacable de Arizona. La desesperación me invadió al ver el auto desaparecer. Coloqué instintivamente mis manos sobre mi vientre, sintiendo los movimientos de mi bebé. Tenía que sobrevivir, no solo por mí, sino por la pequeña vida que crecía dentro de mí. Comencé a caminar por la carretera, buscando señal en mi teléfono sin éxito. El calor era asfixiante y cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Mi botella de agua se vaciaba rápidamente y no había señal de civilización a la vista. Las lágrimas secaban en mis mejillas antes de llegar al suelo. Después de lo que parecieron horas, cuando mis piernas ya no respondían y la deshidratación comenzaba a afectarme, divisé una estructura a lo lejos. Parecía una pequeña edificación junto a la carretera. Reuniendo mis últimas fuerzas, aceleré el paso hacia lo que resultó ser una antigua estación de servicio. Al acercarme, noté que había luz en el interior. Golpeé la puerta con desesperación, rezando para que alguien respondiera. Segundos después, una mujer mayor abrió la puerta. Su expresión pasó de sorpresa a preocupación al verme. Una joven embarazada, con signos evidentes de deshidratación y al borde del colapso. «Por Dios, niña, ¿qué te ha pasado?», me sostuvo por los brazos mientras me ayudaba a entrar. «Mi familia me abandonó», logré decir antes de que mis piernas cedieran. La mujer, que se presentó como Elena, me ayudó a sentarme y me dio agua fresca. Entre sorbos, le expliqué la situación mientras ella escuchaba con una mezcla de asombro e indignación. «Voy a llamar a la policía. Esto no es solo cruel, es criminal», dijo Elena tomando el teléfono. Mientras hacía la llamada, un dolor agudo atravesó mi vientre. «Ya di», agarrándome el estómago. Elena colgó rápidamente y se acercó. «¿Estás bien, cariño?». No pude responder. Un líquido caliente comenzó a correr por mis piernas y el pánico me invadió. «He roto aguas», susurré aterrorizada. «Es demasiado pronto. Mantén la calma», dijo Elena con firmeza. «Fui enfermera durante 20 años antes de retirarme. Te ayudaré». El dolor se intensificó rápidamente. Las contracciones llegaban una tras otra como olas violentas. Elena improvisó un área limpia y me ayudó a recostarme. «La ambulancia tardará al menos 40 minutos en llegar», me informó mientras preparaba toallas y agua caliente. «Parece que este bebé no quiere esperar». La siguiente hora fue un borrón de dolor, miedo y lucha. A pesar de la experiencia de Elena, ambas sabíamos los riesgos de un parto prematuro sin asistencia médica profesional. Entre contracciones pensaba en mi familia, en cómo su crueldad podría costar la vida de mi bebé. La ira me daba fuerzas para seguir pujando. «Ya veo la cabeza», exclamó Elena. Una vez más, con fuerza, con un último esfuerzo desgarrador, sentí cómo mi hijo venía al mundo. Un llanto débil pero claro llenó la habitación. Elena lo envolvió rápidamente. «Es un niño», dijo con una sonrisa, colocándolo sobre mi pecho. «Y parece fuerte a pesar de todo». Miré a mi hijo, tan pequeño y perfecto, y supe que haría cualquier cosa por protegerlo. Mientras Elena monitoreaba nuestros signos vitales, encendió la televisión para distraerme. Fue entonces cuando vi la noticia: un grave accidente en la carretera. Un auto había perdido el control y se había estrellado contra un barranco.
La imagen del vehículo destrozado era inconfundible. Era el auto de mi padre. La ambulancia llegó finalmente, cuando mi pequeño ya llevaba media hora en este mundo. Los paramédicos actuaron con rapidez, revisándonos a ambos y preparándonos para el traslado. Mi bebé necesitaba atención especializada por su prematuridad, aunque Elena había hecho un trabajo excepcional. «Señora, ¿sabe algo sobre el accidente en la carretera 89?» preguntó uno de los paramédicos mientras me subían a la ambulancia. Es el auto de mi familia», respondí con voz temblorosa, sin saber qué sentir exactamente. El paramédico intercambió una mirada con su compañero. «Hubo 3 ocupantes. Están siendo trasladados al mismo hospital al que vamos ahora». Durante el trayecto, mi mente era un torbellino de emociones. Por un lado, estaba la preocupación por mi bebé, conectado a monitores y recibiendo oxígeno en su pequeña incubadora portátil. Por otro, la confusión sobre qué sentir por mis padres y mi hermana. ¿Debía preocuparme por quienes me habían abandonado a mi suerte? ¿Era esto algún tipo de justicia divina? Elena había insistido en acompañarme. Sostenía mi mano mientras avanzábamos por las curvas de la carretera, sirenas sonando. «Todo va a salir bien, Marta», me repetía. «Tu pequeño es un luchador, igual que su madre». Al llegar al hospital, nos separaron. Mi bebé fue llevado a la unidad de cuidados intensivos neonatales, mientras a mí me trasladaron a una habitación para examinarme. Pregunté ansiosa por mi hijo. «Está recibiendo la mejor atención», me aseguró una enfermera. «El doctor vendrá a hablar con usted pronto». Fue entonces cuando apareció un oficial de policía en la puerta de mi habitación. Se presentó como el oficial Ramírez y me explicó que necesitaba tomarme declaración. «Entiendo que está pasando por mucho ahora mismo, señora, pero tenemos que aclarar lo sucedido. Hemos recibido un informe de abandono en el desierto». Le conté todo mientras Elena confirmaba mi historia. El rostro del oficial se endurecía a medida que avanzaba mi relato. «Sus padres y su hermana están siendo atendidos en este mismo hospital», me informó. «Su padre está grave, pero estable. Su madre y su hermana tienen lesiones menores. Cuando estén en condiciones, tendrán que responder por lo que hicieron». Asentí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y resentimiento. Justo entonces, el doctor entró a la habitación. «Señora Vega, su hijo está estable, pero necesitará permanecer en la incubadora unas semanas. Pesa solo 1.800 gramos, pero sus pulmones están más desarrollados de lo esperado para un prematuro de 6 meses. Es un pequeño muy fuerte». Las lágrimas de alivio corrieron por mis mejillas. «¿Puedo verlo? Por supuesto, la llevaremos en silla de ruedas. ¿Ya ha pensado en un nombre?» Me quedé en silencio un momento. «Gabriel», decidí finalmente, porque ha sido como un ángel que ha sobrevivido contra todo pronóstico. Mientras me dirigía a ver a mi hijo, una enfermera se acercó apresuradamente al oficial Ramírez. Intercambiaron unas palabras en voz baja y luego el oficial se volvió hacia mí. «Señora Vega, su madre está preguntando por usted. Dice que necesita hablar urgentemente con usted». Sentí que mi corazón se detenía. «No quiero verla», respondí con firmeza. «Ni a ella, ni a mi padre, ni a mi hermana». «Lo entiendo perfectamente», respondió el oficial. «Nadie puede obligarla». Al llegar a la UCIN, ver a Gabriel dentro de la incubadora, tan pequeño y conectado a tubos y monitores, fue como un puñal en el corazón, pero estaba vivo. Había sobrevivido al abandono de su familia, al desierto, a un parto prematuro en una gasolinera. Coloqué mi mano sobre el cristal, deseando poder tocarlo. «Hola, Gabriel», susurré. «Soy mamá». Una de las enfermeras se acercó a mí. «Es un luchador», dijo con una sonrisa. «No es común ver a un prematuro de 28 semanas tan estable». Esa noche, Elena se quedó conmigo en el hospital. Me contó más sobre su vida, cómo había sido enfermera maternal durante décadas antes de retirarse y comprar aquella estación de servicio para tener algo tranquilo que hacer en su vejez. «El destino te llevó hasta mi puerta», dijo. «No creo en coincidencias». Al día siguiente, mientras estaba junto a la incubadora de Gabriel, una mujer de mediana edad con aire profesional entró en la sala. Se presentó como Teresa Mendoza, trabajadora social del hospital. «Señora Vega, estoy aquí para ayudarla con su situación. Entiendo que está pasando por momentos muy difíciles». Le expliqué brevemente mi situación. Madre soltera, abandonada por su familia, sin hogar al que regresar, y ahora con un bebé prematuro. Tenía un apartamento en Phoenix, pero el contrato terminaba este mes y ya había entregado las llaves. Estaba planeando mudarme después de este viaje familiar, expliqué con amargura. Ahora no tengo a dónde ir cuando nos den el alta.
Teresa tomó notas y me aseguró que me ayudaría a encontrar soluciones. Por lo pronto, el hospital tiene un programa para madres en situación vulnerable. Podrá quedarse en una residencia cercana mientras su bebé esté internado. Mientras hablábamos, una enfermera entró apresuradamente. Señora Vega, su hermana está afuera. Insiste en verla. Sentí que la sangre me hervía. No quiero verla. Ha dicho que no se irá hasta hablar con usted. Está causando problemas en la recepción. Suspiré profundamente. Teresa me miró. ¿Quiere que la acompañe? No tiene que hacer esto sola. Asentí agradecida. Me llevaron en silla de ruedas hasta una pequeña sala de espera donde Daniela aguardaba. Mi hermana tenía un collarín cervical y varios rasguños en la cara, pero por lo demás parecía ilesa. Al verme, se levantó bruscamente. «Marta, gracias a Dios estás bien», la miré incrédula. «¿En serio, Daniela? ¿Te importa si estoy bien? ¿Después de dejarme abandonada en el desierto?» Daniela tuvo la decencia de sonrojarse. «No fue así, ¿no entiendes?» «¿Qué no entiendo? ¿Que mi familia me abandonó embarazada en el desierto? ¿Que casi pierdo a mi bebé? ¿Que si no fuera por una desconocida, ambos estaríamos muertos?» «Papá solo quería asustarte», murmuró Daniela, evitando mi mirada. «Íbamos a volver por ti después de dar la vuelta». Pero entonces perdió el control del auto en una curva, y se necesitaban 20 minutos para dar la vuelta. ¿Sabes cuánto caminé bajo el sol? ¿Tienes idea del peligro en que pusieron a tu sobrino? «Lo siento», dijo Daniela con lágrimas en los ojos. «Papá está muy grave. Los médicos no saben si sobrevivirá. Mamá está destrozada. Te necesitamos, Marta». La miré como si viera a una extraña. ¿Me necesitan? ¿Ahora me necesitan? Pues yo no los necesito a ustedes. Ni yo, ni Gabriel. Gabriel, mi hijo, tu sobrino, el que casi matan con su crueldad. Daniela se desplomó en una silla, sollozando. «Por favor, Marta. Sé que hicimos algo terrible, imperdonable, pero somos familia». «La familia no se abandona en el desierto, Daniela», respondí con frialdad. «Ahora, si me disculpas, tengo que volver con mi verdadera familia, mi hijo». Me di la vuelta para que la enfermera me llevara de regreso a la UCI, pero Daniela me tomó del brazo. «Espera, hay algo más que debes saber. Sobre mamá, sobre papá, ellos no son como piensas». Me detuve, intrigada a pesar de mi rabia. «¿A qué te refieres?» Daniela miró nerviosamente a Teresa y a la enfermera. «Es algo privado, familiar. Pueden quedarse», dije. «No tengo secretos con las personas que realmente me ayudan». Daniela respiró hondo. «Papá no estaba enfadado solo por tu embarazo, Marta. Estaba enfadado porque... Papá no estaba enfadado solo por tu embarazo, Marta. Estaba enfadado porque el padre de tu bebé es Alejandro Morales». El nombre cayó como una bomba. Alejandro Morales, el hijo del hombre que había estafado a mi padre en un negocio hace 15 años, llevándolo casi a la ruina. Una enemistad que se había convertido en la obsesión de mi padre durante años. «¿Cómo lo supieron?», pregunté sorprendida. Nunca les había dicho quién era el padre. «Papá te siguió un día. Te vio con él», investigó, «cuando supimos que estabas embarazada y que el padre había desaparecido». Daniela sacudió la cabeza. Papá enloqueció. Decía que era una traición, que lo habías hecho a propósito para humillarlo. Me quedé helada. Era cierto que había salido con Alejandro, pero nunca hice la conexión con la historia de mi padre. Alejandro y yo nos conocimos en la universidad, lejos de nuestras familias. Para cuando descubrí que estaba embarazada, él ya había aceptado un trabajo en el extranjero y decidió que no estaba listo para ser padre. ¿Por eso me abandonaron en el desierto? ¿Por una estúpida venganza de negocios de hace 15 años? No fue así, insistió Daniela. Papá perdió el control. Mamá estaba llorando. Yo estaba asustada. Íbamos a volver por ti, te lo juro. Pero entonces papá empezó a gritar. Perdió el control del auto. La miré fijamente, tratando de discernir si mentía. Eso no cambia nada, Daniela. No justifica lo que hicieron. Lo sé, respondió con voz quebrada. Solo quería que supieras toda la verdad. Mamá quiere verte. Está realmente arrepentida. Negué con la cabeza. Necesito tiempo. Ahora mi prioridad es Gabriel. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Gabriel mejoraba lentamente. Yo me recuperaba. Y mientras tanto, la noticia del abandono y el posterior accidente se había filtrado a la prensa local. La historia de la madre abandonada que dio a luz en una gasolinera, con ayuda de una ex enfermera, había capturado la atención del público. El oficial Ramírez volvió para informarme que, en cuanto mi padre se recuperara lo suficiente,
Enfrentaría cargos por abandono y puesta en peligro. Mi madre y Daniela también serían investigadas como cómplices. Sus acciones tienen consecuencias legales serias, explicó, especialmente considerando su estado de embarazo avanzado. Teresa, la trabajadora social, se había convertido en mi apoyo constante, junto con Elena, quien venía todos los días al hospital. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Me ayudaron a solicitar ayudas sociales, a encontrar un pequeño apartamento cerca del hospital y a preparar todo lo necesario para cuando Gabriel pudiera salir. Una tarde, mientras observaba a mi hijo en la incubadora, notando cómo ganaba peso y fuerza día a día, Elena se sentó a mi lado. «Marta, hay algo que quiero proponerte», dijo con cautela. «He estado pensando. Mi casa tiene una habitación extra que nunca uso. Es pequeña, pero acogedora, y está sobre la estación de servicio. Así que no tendrías que preocuparte por el alquiler durante un tiempo». «Elena, no puedo aceptar». «No es caridad», me interrumpió. «Necesito ayuda en la gasolinera. Cada día me cuesta más mantenerla sola. Podrías trabajar medio tiempo, aprender el negocio. Y cuando Gabriel esté más grande, hay una guardería no lejos de allí». La miré, emocionada por su generosidad. «Apenas me conoces». «Te conozco lo suficiente», respondió con una sonrisa. «Vi cómo luchaste por tu hijo. Eres fuerte, Marta. Y a veces, las familias no son las que nos tocan por sangre, sino las que construimos». Esa noche, mientras reflexionaba sobre la oferta de Elena, una enfermera vino a buscarme. «Señora Vega, su madre está aquí. Dice que es urgente». Respiré hondo. Parte de mí quería negarse, pero otra parte necesitaba respuestas. Cierre. «Está bien, la veré». Mi madre parecía haber envejecido 10 años en pocos días. Tenía el brazo en cabestrillo y moretones en la cara, pero sus ojos reflejaban un dolor más profundo que el físico. «Marta», dijo al verme, con voz temblorosa. «Mi niña». «¿Qué quieres, mamá?» «Pedirte perdón», respondió, rompiendo a llorar. «Sé que no tengo derecho, que lo que hicimos es imperdonable. Pero necesito que sepas que me arrepiento con toda mi alma». La observé sin decir nada, permitiendo que continuara. «Tu padre». Su obsesión con los Morales le consumió durante años. Cuando supo que el padre de tu bebé era un Morales, algo se rompió dentro de él. Yo debí protegerte, debí enfrentarme a él, pero fui cobarde». «Sí, lo fuiste», respondí con dureza. «Lo sé», dijo entre lágrimas. «El accidente ha sido como un castigo. Tu padre puede que nunca vuelva a caminar, y yo nunca me perdonaré lo que te hicimos». Por un momento, sentí una punzada de compasión, rápidamente ahogada por el recuerdo del desierto, del miedo, del parto prematuro. «No vine a pedirte que nos perdones», continuó mi madre. «Sé que es demasiado pedir. Vine a decirte que, pase lo que pase con tu padre y conmigo legalmente, he puesto a tu nombre la casa de la abuela en Sedona. Está algo descuidada, pero es tuya, para ti y para el bebé». Me quedé sin palabras. La casa de la abuela, donde había pasado los veranos más felices de mi infancia, antes de que la obsesión de mi padre envenenara todo. «También vine a conocer a mi nieto», añadió tímidamente. «Si me lo permites». Dudé. Parte de mí quería negarle ese derecho, hacerle sentir el mismo rechazo que yo había sentido. Pero otra parte, la que recordaba a la madre que fue antes de que todo se torciera, vacilaba. «Su nombre es Gabriel», dije finalmente. «Aún está en la incubadora. Puedes verlo a través del cristal, pero no acercarte». Los ojos de mi madre se iluminaron por un momento. La conduje hasta la UCIN y le mostré a Gabriel. Al verlo, tan pequeño y luchando por su vida, mi madre se derrumbó. «Es perfecto», susurró, «tan hermoso». Luego se giró hacia mí, con una determinación que no le había visto en años. «Voy a divorciarme de tu padre, Marta. Debí hacerlo hace años, cuando su obsesión empezó a consumirlo todo. No espero que me des otra oportunidad como madre, pero quiero que sepas que estaré ahí para ti y para Gabriel si algún día me necesitan». Los días se convirtieron en semanas. Gabriel crecía fuerte y sano, acercándose cada día más al momento de salir del hospital. Mi padre fue formalmente acusado desde su cama de hospital, donde seguía recuperándose de las graves lesiones del accidente. Mi madre cumplió su palabra, presentó la demanda de divorcio y puso la casa de Sedona a mi nombre. Daniela intentó varias veces más hablar conmigo, pero yo mantenía mi distancia. La traición dolía demasiado aún,
y necesitaba concentrarme en Gabriel y en nuestro futuro. Una tarde, mientras Elena y yo discutíamos los planes para la habitación de Gabriel en su casa, Teresa entró con una expresión seria. «Marta, ha habido un desarrollo en el caso», dijo. «El fiscal ha decidido ofrecer un acuerdo a tu madre y a tu hermana si testifican contra tu padre. Quieren presentarlo como el único instigador del abandono». «¿Y qué debo hacer?», pregunté confundida. «Nada que no quieras», respondió Teresa. «Pero el fiscal quisiera hablar contigo. Tu testimonio será crucial en cualquier caso». Esa noche, en la pequeña habitación de hospital que había sido mi hogar durante semanas, tomé la decisión más difícil hasta entonces. Llamé a mi madre. «Voy a aceptar la casa de la abuela», le dije directamente. «Y voy a testificar sobre lo que pasó exactamente, sin exagerar ni minimizar el papel de ninguno. Lo que el fiscal decida hacer con eso está fuera de mis manos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Entiendo», dijo finalmente mi madre. «Es justo». «Y mamá», añadí, «cuando Gabriel salga del hospital, nos iremos a la casa de Elena. Necesito tiempo y distancia, pero si realmente quieres ser parte de la vida de tu nieto algún día, tendrás que demostrar que has cambiado». «Haré lo que sea necesario», respondió, y por primera vez en mucho tiempo, le creí. 2 días después, los médicos nos dieron la noticia que esperábamos. Gabriel estaba listo para irse a casa. Había alcanzado un peso saludable y sus pulmones funcionaban perfectamente. Mientras preparábamos todo para el alta, recibí una visita inesperada. Alejandro Morales, el padre de Gabriel. Alejandro apareció en la puerta de mi habitación, con un ramo de flores y una expresión de arrepentimiento que parecía ensayada. Lo miré en shock, incapaz de pronunciar palabra. «Marta», dijo, acercándose cautelosamente. «He venido en cuanto me enteré». Finalmente, encontré mi voz. «¿Enterarte? ¿De qué exactamente? ¿De que estuve a punto de morir abandonada en el desierto? ¿De que tu hijo nació prematuramente en una gasolinera? ¿O de que he estado completamente sola durante los últimos 6 meses?» Alejandro tuvo la decencia de parecer avergonzado. «De todo. Lo vi en las noticias locales. No podía creerlo. Tomé el primer vuelo desde Bogotá». «¿Y qué esperas ahora, Alejandro? ¿Una medalla? ¿Aplausos?» «No. Yo. Quiero conocer a mi hijo. Quiero ayudar. Nunca debí irme así». Elena, que había estado observando silenciosamente desde un rincón, se aclaró la garganta. «Voy a buscar café. ¿Quieren algo?». Su manera discreta de darnos privacidad. Cuando quedamos solos, Alejandro se sentó frente a mí. «Lo siento, Marta. Me asusté. Tenía esta oportunidad en Colombia. Mi carrera estaba despegando. Fue egoísta y cobarde». «Sí, lo fuiste», respondí, sin suavizar el golpe. «Pero estoy aquí ahora. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. Quiero responsabilizarme». «¿Responsabilizarte? ¿Después de 6 meses?» «Gabriel ya ha nacido, Alejandro. Ha luchado por su vida mientras tú construías tu carrera. No necesitamos que te responsabilices ahora. Por favor, Marta. Sé que cometí un error terrible, pero todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no?». Pensé en mi familia, en cómo ellos también buscaban redención después de lo imperdonable. ¿Quién era yo para negar a mi hijo la oportunidad de conocer a su padre? «Puedes conocerlo», concedí finalmente, «pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes entre nosotros. Eso se acabó». Alejandro asintió, aceptando mis términos. Lo llevé a la UCIN, donde Gabriel dormía tranquilamente, ajeno al drama que lo rodeaba. Al verlo, Alejandro se quedó sin aliento. «Es perfecto», susurró, repitiendo sin saberlo las palabras de mi madre. «¿Sabías que tu padre y el mío son enemigos?», pregunté de repente. Alejandro me miró sorprendido. «¿Qué? No tenía idea». «Gim, mi padre casi me mata por estar embarazada de un Morales», expliqué. «Es la razón por la que me abandonaron en el desierto». «Dios mío», dijo Alejandro, genuinamente horrorizado. «Marta, te juro que no sabía nada de esto. Mi padre nunca mencionó a tu familia». Asentí, creyéndole. Alejandro siempre había estado más interesado en su música y su carrera que en los negocios de su padre. «Mi padre está enfrentando cargos criminales», continué. «Mi madre se está divorciando de él. Todo se ha derrumbado por una rivalidad absurda que ni siquiera sabíamos que existía». Mientras observábamos a Gabriel, Alejandro me contó sobre su vida en Colombia, cómo el trabajo que parecía tan prometedor resultó ser menos de lo esperado, cómo había estado pensando en volver, incluso antes de ver la noticia. «No espero que me perdones de la noche a la mañana, Marta, pero quiero formar parte de la vida de Gabriel, si me lo permites». El día del alta de Gabriel finalmente llegó.
Elena había preparado la habitación en su casa, convirtiéndola en un acogedor nido para nosotros. Alejandro, que se había hospedado en un hotel cercano, vino al hospital para acompañarnos. Mientras esperábamos los últimos papeles, el oficial Ramírez apareció. Señora Vega, tengo noticias. Su padre ha aceptado un acuerdo con la fiscalía. Se declarará culpable de todos los cargos a cambio de que retiren los cargos contra su madre y su hermana. ¿Eso qué significa para él?, pregunté. Significa prisión, señora, probablemente entre 3 y 5 años, dependiendo de varios factores. Su testimonio ya no será necesario en un juicio. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. A pesar de todo, una parte de mí seguía viendo a aquel hombre como mi padre, el que me enseñó a montar en bicicleta, el que me leía cuentos antes de que la amargura lo consumiera. Al salir del hospital con Gabriel en brazos, protegido del mundo por primera vez sin paredes de cristal entre nosotros, me sentí abrumada por un torrente de emociones. Miedo, alegría, incertidumbre, pero sobre todo, determinación. Mi camino no sería fácil, pero tenía a mi hijo, tenía a Elena, y ahora, para bien o para mal, tenía a Alejandro intentando redimirse. Elena nos llevó a su casa sobre la gasolinera. Era un lugar sencillo pero acogedor, con la habitación para Gabriel pintada de un suave color amarillo y decorada con móviles de estrellas que Elena había comprado. «Bienvenidos a casa», dijo Elena con una sonrisa cálida. «Gracias por todo», respondí, emocionada. «No sé cómo podré pagarte». «No tienes que hacerlo. A veces, la vida nos da segundas oportunidades a través de personas inesperadas. Tú eres mi segunda oportunidad para tener la familia que nunca tuve». Esa noche, mientras Gabriel dormía en su cuna, recibí una llamada de mi madre. «¿Cómo está mi nieto?», preguntó con voz trémula. «Está bien», respondí. «Estamos instalados en casa de Elena». «Me alegro», dijo, aunque pude notar la decepción en su voz por no estar allí. «Tu padre ha aceptado el acuerdo, irá a prisión». «Lo sé, el oficial Ramírez me lo dijo. Quería que lo supieras por mí también, y que supieras que respeto tu decisión de necesitar tiempo. Estaré aquí cuando estés lista». Después de colgar, me quedé pensando en cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace un mes, estaba en un auto familiar, soportando críticas y comentarios hirientes. Ahora, era madre, tenía un hogar diferente, y mi familia tal como la conocía se había desmoronado. Alejandro llamó a la puerta suavemente. Elena le había permitido quedarse en el sofá esa primera noche, para que pudiera estar cerca de Gabriel. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí, y él se sentó al borde de la cama, mirando la cuna donde Gabriel dormía. «He estado pensando», dijo en voz baja. «Tengo algunos ahorros. No es mucho, pero podría ayudar a arreglar la casa de tu abuela en Sedona, para que tú y Gabriel tengan un lugar propio». Lo miré sorprendida. «¿Por qué harías eso?». «Porque es lo correcto, porque quiero compensar el tiempo que no estuve, y porque, aunque entiendo que lo nuestro se acabó, siempre seremos los padres de Gabriel». Consideré su oferta. La casa de la abuela necesitaba reparaciones, pero estaba en un lugar hermoso, tranquilo, perfecto para criar a un niño. «Gracias», dije finalmente, «lo pensaré». Al día siguiente, mientras alimentaba a Gabriel en la pequeña cocina de Elena, recibí otra visita inesperada, Daniela. «Por favor, no me eches», dijo rápidamente antes de que pudiera reaccionar. «Solo necesito 5 minutos». Elena, que estaba preparando el desayuno, me miró interrogante. Asentí levemente, indicándole que estaba bien. «¿Qué quieres, Daniela?». Mi hermana parecía nerviosa, retorciendo las manos. «He venido a despedirme. Me voy a Chicago. Conseguí un trabajo allí y necesito alejarme de todo esto». «Entiendo», respondí, genuinamente. Yo también había sentido esa necesidad de escapar, de empezar de nuevo. «Y quería conocer a mi sobrino», añadió, mirando tímidamente a Gabriel. «Si me lo permites», dudé, pero la vulnerabilidad en su rostro me conmovió. «Puedes sostenerlo si quieres. Con cuidado». Pasé a Gabriel a los brazos de Daniela. Mi hermana lo miró con asombro, tocando suavemente sus pequeñas manos. «Es hermoso, Marta. Realmente hermoso». Mientras sostenía a Gabriel, Daniela comenzó a llorar. «Lo siento mucho, Marta, por todo, por no defenderte, por no ser la hermana que merecías. No espero que me perdones,
pero quiero que sepas que nunca me perdonaré a mí misma por lo que te hicimos. Por primera vez desde el abandono, sentí una grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón. No era perdón, no todavía, pero quizás era el comienzo de algo. Cuídate, Daniela, dije mientras ella me devolvía a Gabriel. Y, mantente en contacto. Por Gabriel. Los días siguientes fueron un torbellino de ajustes. Aprender a ser madre a tiempo completo, adaptarme a vivir con Elena, comenzar a ayudar en la gasolinera cuando podía. Alejandro venía diariamente, cambiando pañales torpemente al principio, pero mejorando con el tiempo. Había extendido su estancia en Arizona indefinidamente, encontrando un trabajo en un estudio de música local. Una tarde, mientras Gabriel dormía y Elena atendía la gasolinera, decidí conducir hasta Sedona para ver la casa de la abuela. No había estado allí en años, desde que mi padre decidió que era demasiado sencilla para nuestra familia. Al llegar, el recuerdo me golpeó con fuerza. La casa de adobe, con su porche desgastado y su jardín descuidado, seguía siendo hermosa a su manera. Rodeada de las formaciones rocosas rojas características de Sedona, exudaba paz y permanencia. Usé la llave que mi madre me había enviado y entré. El interior estaba polvoriento pero intacto, con los muebles cubiertos por sábanas, las fotos familiares aún en las paredes. En una de ellas, reconocí a mi padre joven, sonriente, antes de que la amargura lo consumiera. Mientras recorría las habitaciones, visualizando cómo podría ser una vida aquí con Gabriel, escuché un coche detenerse fuera. Al mirar por la ventana, vi a Alejandro saliendo de su auto, con un gesto de sorpresa al verme. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, pregunté cuando abrí la puerta. No lo sabía, respondió. Vine a ver la casa, a evaluar qué reparaciones necesitaría. Elena me dio la dirección. Nos quedamos un momento en silencio, la coincidencia pesando entre nosotros. ¿Quieres entrar?, ofrecí finalmente. Recorrimos la casa juntos, Alejandro señalando las reparaciones necesarias con ojo crítico. El techo necesitará trabajo, y la plomería seguramente requerirá una revisión completa. Pero la estructura es sólida. En el porche trasero, con vista a las montañas, nos sentamos en los viejos columpios que mi abuelo había instalado décadas atrás. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó Alejandro de repente. En aquella clase de música en la universidad. Sonreí levemente al recordar. Tocaste Hallelujah en tu guitarra, y todos pensamos que eras un presumido. Alejandro rió. Lo era un poco. Estaba desesperado por impresionarte. Lo lograste, admití. Y luego lo arruinaste. Su sonrisa se desvaneció. Lo sé. Un silencio se instaló entre nosotros, no incómodo, sino reflexivo. Este lugar podría ser un buen hogar, dijo finalmente Alejandro, mirando el paisaje. Para ti y para Gabriel. Sí, asentí. Creo que lo será. 2 meses después, la casa en Sedona estaba casi lista. Alejandro había cumplido su promesa, invirtiendo tiempo y dinero en las reparaciones. Yo seguía viviendo con Elena, aprendiendo el negocio de la gasolinera mientras Gabriel crecía fuerte y saludable. Mi relación con Alejandro había evolucionado hacia una amistad cautelosa. No había romance, pero sí un respeto mutuo forjado en la responsabilidad compartida de criar a nuestro hijo. Él había alquilado un apartamento cerca, visitando a Gabriel diariamente. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Elena me entregó el periódico local. En primera plana, leí el titular: Empresario local sentenciado a 4 años por abandono familiar. La foto de mi padre, esposado y siendo llevado a prisión, me provocó una mezcla de emociones contradictorias. ¿Estás bien?, preguntó Elena, colocando su mano sobre mi hombro. No lo sé, respondí honestamente. Una parte de mí siente que la justicia se ha hecho. Otra parte sigue siendo la niña que lo amaba, completó Elena con sabiduría. Es normal, Marta. Los sentimientos no son blanco o negro, especialmente cuando se trata de familia. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. La madre de Alejandro, Sofía Morales, se presentó formalmente y pidió conocer a su nieto. Sentí un escalofrío de aprensión, recordando la enemistad entre nuestras familias. Entiendo tu preocupación, dijo Sofía percibiendo mi vacilación, pero te aseguro que no comparto la amargura de mi esposo. Esa rivalidad estúpida ya ha causado demasiado daño. Acordamos reunirnos en un café neutral.
Sofía Morales resultó ser una mujer elegante pero cálida. Nada como la imagen de villana que mi padre había pintado durante años. Sostuvo a Gabriel con la naturalidad de quien ha criado hijos propios, arrullándolo suavemente. Es idéntico a Alejandro cuando era bebé, comentó con una sonrisa nostálgica. Excepto por tus ojos. Tiene tus ojos. Durante nuestra conversación, descubrí que Sofía había estado separada de su esposo durante años, aunque no divorciada oficialmente. Ricardo siempre ha estado consumido por los negocios y las venganzas, explicó. Yo elegí una vida más tranquila. Antes de despedirnos, Sofía me entregó un sobre. No es mucho, pero quiero contribuir al futuro de mi nieto. Sin condiciones, sin expectativas, solo porque es lo correcto. Dentro había un cheque y una nota. Para el Fondo Universitario de Gabriel. Con amor, abuela Sofía. De regreso en casa de Elena, encontré a mi madre esperando en la puerta. Desde el alta de Gabriel, había respetado mi petición de espacio, limitándose a llamadas telefónicas ocasionales. Sé que estoy transgrediendo, dijo nerviosamente, pero necesitaba verte, y a Gabriel. La invité a entrar, notando cómo sus ojos recorrían ávidamente cada centímetro de su nieto dormido. Está tan grande, susurró. Crece cada día, confirmé. Mi madre me entregó un juego de papeles. He finalizado el divorcio, explicó, y he vendido la casa familiar. La mitad es para ti y Gabriel, la otra mitad para Daniela. La miré sorprendida. Mamá, no es necesario. Sí lo es, interrumpió firmemente. No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo asegurarme de que tengas un futuro seguro. Es lo mínimo que puedo hacer. Nos sentamos en la pequeña cocina, bebiendo café en un silencio incómodo, pero no hostil. Finalmente, mi madre habló. He estado viendo a un terapeuta, tratando de entender cómo permití que las cosas llegaran tan lejos, cómo me convertí en cómplice de algo tan terrible. La observé, notando por primera vez las profundas ojeras bajo sus ojos, las nuevas canas en su cabello. Viviré en Tucson ahora, continuó. No es lejos, pero es suficiente para darte el espacio que necesitas. Si algún día me permites ser parte de tu vida y la de Gabriel, estaré eternamente agradecida. Si no, lo entenderé. Algo en su humildad, en su vulnerabilidad, tocó una fibra sensible en mí. No era perdón, no completamente, pero quizás era un comienzo. La casa en Sedona estará lista pronto, dije. Podrías venir a visitarnos allí, de vez en cuando. La esperanza iluminó su rostro, rápidamente contenida por el miedo a malinterpretar mis palabras. Me encantaría, dijo simplemente. Una semana después, Alejandro y yo revisábamos los últimos detalles de la casa en Sedona. Gabriel dormía en su portabebés mientras nosotros discutíamos sobre el color de las cortinas como si fuera la decisión más importante del mundo. Deberían ser azules, insistió Alejandro. El verde combina mejor con los muebles, argumenté. Nos miramos y rompimos a reír, conscientes de lo absurdo de la discusión. En ese momento, con el sol de la tarde filtrándose por las ventanas y nuestro hijo durmiendo pacíficamente, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando te dije que había estado pensando en volver antes de ver la noticia?, preguntó Alejandro de repente. Asentí, curiosa por este cambio de tema. No fue toda la verdad, confesó. La verdad es que nunca dejé de pensar en ti, Marta. Me fui porque era un cobarde, porque tenía miedo de no ser suficiente para ti, para un bebé. Lo miré sorprendida. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque te debo la verdad, y porque quiero que sepas que estoy aquí no solo por obligación hacia Gabriel, sino porque quiero estar aquí, por ustedes dos. Sus palabras me dejaron sin aliento. Una parte de mí quería creerle, pero otra parte, la que había sido abandonada demasiadas veces, se mantenía escéptica. No espero que volvamos a estar juntos, aclaró Alejandro. Sé que rompí tu confianza. Solo quiero la oportunidad de demostrarte, día a día, que he cambiado. Antes de que pudiera responder, Gabriel despertó, su llanto llenando la habitación. Ambos nos movimos automáticamente hacia él, chocando torpemente en el proceso. Reímos nuevamente, la tensión del momento anterior disipándose. Creo que alguien tiene hambre, comenté, tomando a Gabriel en brazos. ¿Te parece si preparo algo para cenar?, ofreció Alejandro. He estado practicando ese pollo al limón que tanto te gustaba. Lo miré con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Aquel plato había sido nuestra cena en nuestra primera cita oficial. Me encantaría, respondí suavemente. Mientras Alejandro cocinaba y yo alimentaba a Gabriel,
reflexioné sobre el extraordinario giro que había dado mi vida. El abandono en el desierto, el parto prematuro, la traición familiar, todo había sido devastador. Pero también había encontrado fortaleza en mí misma que no sabía que tenía. Había construido nuevas conexiones con personas como Elena y había redescubierto la alegría en las pequeñas cosas. La sonrisa de Gabriel, un atardecer en Sedona, una comida compartida. «Está listo», anunció Alejandro, colocando 2 platos en la pequeña mesa del comedor. El aroma familiar del pollo al limón trajo consigo una avalancha de recuerdos. Cenamos en un silencio cómodo, intercambiando miradas ocasionales y sonrisas tímidas. No era una reconciliación, pero tampoco era un rechazo. Era un espacio nuevo, indefinido, con posibilidades. Al día siguiente, mientras empacaba las últimas cosas en casa de Elena para la mudanza final a Sedona, recibí una llamada del oficial Ramírez. «Señora Vega, disculpe la molestia, pero pensé que debería saberlo. Su padre está solicitando verla». Sentí que mi corazón se detenía. ¿Verme? ¿Para qué? No lo especificó. Solo dijo que era importante, algo relacionado con su hijo. Después de colgar, me senté tratando de procesar esta nueva información. No había visto a mi padre desde el día del abandono. La idea de enfrentarlo ahora, con todo lo que había sucedido, me revolvía el estómago. Elena, percibiendo mi agitación, se sentó a mi lado. «No tienes que ir si no quieres». «Lo sé», respondí. «Pero si tiene algo que ver con Gabriel». «Si decides ir, no tienes que hacerlo sola», ofreció Elena. «Puedo acompañarte». Esa noche le conté a Alejandro sobre la llamada. Para mi sorpresa, se ofreció a acompañarme él mismo. «Tu padre me odia por ser un Morales», le recordé. «Exactamente», respondió con una seriedad inusual en él. «Quiero que vea que los apellidos no definen a las personas, que su nieto tiene sangre Vega y Morales, y es perfecto así». 3 días después entré en la sala de visitas de la prisión, con Alejandro a mi lado. Gabriel se había quedado al cuidado de Elena. Mi padre estaba sentado al otro lado de la mesa, vistiendo el uniforme naranja de presidiario. Se veía demacrado, envejecido, pero sus ojos se iluminaron al verme. La sorpresa y luego el disgusto cruzaron su rostro cuando reconoció a Alejandro. «¿Qué hace él aquí?», preguntó con voz áspera. «Alejandro es el padre de Gabriel», respondí con firmeza. «Y está aquí porque yo se lo pedí». Mi padre respiró hondo, como conteniendo una respuesta airada. «Está bien», concedió finalmente. «Quizás es apropiado que esté aquí para lo que tengo que decir». Nos sentamos frente a él, tensos y expectantes. «He tenido mucho tiempo para pensar», comenzó mi padre, su voz más suave ahora. «Sobre las decisiones que tomé, sobre cómo dejé que el odio me consumiera hasta convertirme en... esto». Hizo un gesto hacia su uniforme. «No espero que me perdones, Marta. Lo que hice fue imperdonable». «¿Por qué no citaste entonces?», pregunté, sin molestarte en ocultar mi escepticismo. Mi padre sacó un sobre del bolsillo de su uniforme y lo deslizó por la mesa. «Es mi testamento. He puesto todo a tu nombre y al de Gabriel. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo». Lo miré atónita. «¿Por qué harías eso?». «Porque es lo correcto. ¿Y por qué?». Su voz se quebró un poco. «Porque quiero que mi nieto tenga un futuro seguro, aunque nunca llegue a conocerme». Miré el sobre sin tocarlo, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la idea de aceptar algo de él me revolvía el estómago. Por otro, era el futuro de Gabriel lo que estaba en juego. «No lo hago para comprar tu perdón», aclaró mi padre, como leyendo mis pensamientos. «Lo hago porque es mi responsabilidad asegurarme de que ustedes estén bien, especialmente después del daño que he causado». Alejandro, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló finalmente. «Señor Vega, entiendo su odio hacia mi padre. Los negocios pueden ser despiadados, pero ese conflicto no debería haberse extendido a la siguiente generación». Mi padre miró a Alejandro con intensidad. «¿Sabes lo que me hizo tu padre?». «Lo suficiente para saber que ninguna estafa empresarial justifica abandonar a su hija embarazada en el desierto», respondió Alejandro con una calma que ocultaba apenas su indignación. Para mi sorpresa, mi padre asintió lentamente. «Tienes razón. Nada lo justifica». Volvió a mirarme. «Marta, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero puedo tratar de asegurarme de que tú y el niño nunca pasen necesidades». Alejandro puso su mano sobre la mía, un gesto silencioso de apoyo. Respiré hondo y tomé el sobre. «No lo hago por ti», aclaré.
Lo hago por Gabriel, por su futuro. Mi padre asintió, y por un momento vi un destello del hombre que había sido antes de que el rencor lo consumiera. Es suficiente. Antes de irnos, me detuve y lo miré a los ojos. No puedo perdonarte, no ahora, tal vez nunca. Pero no le enseñaré a mi hijo a odiar. No continuaré con este ciclo de rencor y venganza. Es lo único que puedo ofrecerte. Las lágrimas asomaron a los ojos de mi padre, algo que no había visto desde mi infancia. Es más de lo que merezco, respondió con voz quebrada. Salimos de la prisión en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. En el estacionamiento, Alejandro me tomó suavemente del brazo. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. Esa noche, sentada en el porche de la casa de Sedona con Gabriel dormido en mis brazos, pensé en todas las vueltas que había dado mi vida en los últimos meses. El abandono que debía destruirme se había convertido, de alguna manera, en el catalizador de mi renacimiento. El sonido de un auto acercándose interrumpió mis reflexiones. Reconocí el vehículo de Alejandro, que había ido a recoger las últimas cajas de casa de Elena. Bajó del auto con una caja grande y una sonrisa aún más grande. ¿Qué traes ahí?, pregunté, curiosa por su evidente entusiasmo. Un regalo de bienvenida, respondió, colocando la caja frente a mí. Ábrelo. Dentro había un móvil musical para la cuna de Gabriel, hecho a mano con pequeñas figuras de madera, un águila, un cactus, montañas rojas como las de Sedona, y en el centro, una estrella brillante. Lo hice yo mismo, explicó Alejandro, repentinamente tímido. Cada pieza representa algo de nuestro viaje. El águila por la libertad que has encontrado, el cactus por tu fortaleza en el desierto, las montañas por nuestro nuevo hogar y la estrella. Por Gabriel, completé, profundamente conmovida, nuestra pequeña luz en la oscuridad. Alejandro asintió, sus ojos brillantes con emoción contenida. Marta, sé que hemos pasado por mucho y entiendo si nunca puedes volver a confiar en mí como antes. Pero quiero que sepas que estoy aquí, no solo como el padre de Gabriel, sino como alguien que te admira, te respeta y te ama. Sus palabras flotaron en el aire del desierto, cargadas de significado. No respondí inmediatamente, permitiéndome sentir el peso de ellas, examinar mi propio corazón. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo prometer nada ahora mismo, pero estoy dispuesta a intentarlo, un día a la vez. La sonrisa de Alejandro iluminó la noche. Se sentó a mi lado en el porche, lo suficientemente cerca para sentir su presencia, pero dándome espacio para respirar. Gabriel se despertó en ese momento, sus pequeños ojos abriéndose para mirar a sus padres. Lo levanté, permitiendo que Alejandro tomara su diminuta mano. «Bienvenido a casa, pequeño», murmuró Alejandro. Y mientras los tres permanecíamos allí, bajo el cielo estrellado de Arizona, sentí que un círculo se cerraba. El desierto que había sido testigo de la crueldad de mi familia, ahora presenciaba el nacimiento de una nueva. Una familia construida no sobre obligaciones de sangre o apellidos, sino sobre elecciones conscientes, perdón difícil y amor renovado. El abandono que debía destruirme se había convertido en mi liberación, y mientras Gabriel se aferraba firmemente a mi dedo con una mano y al de su padre con la otra, supe con certeza que el futuro, a pesar de sus incertidumbres, sería brillante. Un año después, la casa de Sedona se ha transformado. El jardín florece bajo el cuidado de Elena, quien viene cada fin de semana trayendo nuevas plantas y consejos de jardinería. Gabriel, ahora un niño sano y risueño de 14 meses, da sus primeros pasos tambaleantes en el porche donde una vez contemplé mi futuro incierto. Alejandro vive en una pequeña casa a pocos kilómetros de distancia. Nuestra relación ha evolucionado lentamente, con citas ocasionales y momentos compartidos como familia. No hemos recuperado lo que teníamos antes, pero hemos construido algo nuevo, quizás más fuerte porque está basado en la verdad y no en expectativas. Mi madre viene una vez al mes, tímida al principio, pero ganando confianza con cada visita. Trae regalos para Gabriel y anécdotas de su nueva vida en Tucson, donde trabaja como voluntaria en un centro para madres solteras. Es su manera de redimirse, me dijo una vez. Daniela regresó de Chicago para Navidad, trayendo historias de su nuevo trabajo y una relación prometedora. Al principio fue incómodo, pero el tiempo y la distancia han suavizado los bordes afilados del resentimiento. Nos estamos reconociendo de nuevo, como adultas, sin la sombra de mi padre entre nosotras. La gasolinera de Elena sigue funcionando, ahora con un pequeño café adjunto que abrimos juntas. Segundo Desierto, lo llamamos.
un recordatorio de que incluso en los lugares más áridos puede florecer la vida. Visité a mi padre una vez más, 6 meses después de nuestro primer encuentro en prisión. No fue una reconciliación, sino un cierre. Le mostré fotos de Gabriel, le conté sobre su primer diente, sus intentos de gatear. No era perdón, pero tampoco era odio. Era algo en el medio, un reconocimiento de que nuestras vidas seguirían entrelazadas a través de Gabriel, sin importar lo que hubiera pasado. La familia Morales ha entrado gradualmente en nuestras vidas. Sofía es una abuela dedicada, y hasta Ricardo, el patriarca que una vez fue enemigo jurado de mi padre, ha suavizado su postura. La primera vez que sostuvo a Gabriel, vi lágrimas en sus ojos normalmente duros. Los niños no cargan con los errores de sus padres, dijo simplemente, una lección que había tardado toda una vida en aprender. Esta noche, mientras observo a Gabriel dormir en su cuna, con el móvil de Alejandro girando suavemente sobre él, pienso en cómo el abandono en el desierto, aquel acto de crueldad inimaginable, terminó liberándome. Me mostró mi propia fortaleza. Me llevó a personas que me aman por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. El futuro sigue siendo incierto, como siempre lo es, pero ahora lo miro con esperanza, no con miedo, porque he atravesado el desierto y he sobrevivido, y lo que no te mata, te transforma. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.